Hola, el jueves pasado salió una muy buena noticia en los periódicos. El lince ibérico deja atrás el peligro de extinción. En este vídeo te voy a contar por qué ha salido ahora la noticia, si el lince ibérico sigue en amenaza de extinción o no. Por cierto, ¿quieres ver fotos chulas de lince? Y 3, tú te estarás preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con este canal? Porque también vamos a ver cómo contar los datos de la noticia de una manera más presentable, claro. Por cierto, ¿tú sabes cuándo utilizar una gráfica de barras y cuándo hay que utilizar una de líneas? Quédate y lo vemos juntos. Vamos con la noticia. Ves que algunos medios dan la noticia de una manera totalmente positiva, diciendo que el lince ibérico deja atrás el peligro de extinción, o con expresiones como salvado de la extinción, y que ha sido un éxito de conservación. Por cierto, que he visto esto en el diario ABC. ¿De verdad que la mejor sección para dar esta noticia es la sección de deportes de caza? Bueno, no sé. Otros medios, como el National Geographic, dice, ojo, pero sigue amenazado. Antes de explicaros por qué, no puedo resistirme a haceros un par de comentarios sobre este artículo de National Geographic. El primero es la foto, que me encanta. Casi cada vez que veía quién era el autor de una foto de un lince que me llamaba un poco más la atención, solía ser este mismo autor, Antonio Liébana. No lo conocía, pero me encanta. Buscad sus fotos si queréis, porque son muy chulas. El otro comentario es sobre el subtítulo de la periodista. Dice, periodista especializada en temas de actualidad. ¿No os hace gracia que alguien pueda estar especializado en algo tan grande y genérico? Mi especialidad es todo lo que pasa en el mundo. Que conste que no es ninguna crítica, es que simplemente me ha hecho gracia, un chascarrillo. Pero como dicen los franceses, volvamos a nuestras ovejas, que es algo así como no nos vayamos por las ramas y volvamos al asunto. Entonces, ¿el lince ibérico está salvado o sigue amenazado? Para entender el vocabulario que han utilizado los medios dando esta noticia, hay que conocer las categorías de la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, también conocida como UICN o UICN. Un punto para RTVE por mostrarlo en su web cuando ha dado esta noticia, y otro punto por ser el único medio donde yo lo he podido encontrar. Ahora hay que quitarles un punto porque la verdad es que lo muestran de una manera un poco fea y no muy claro. El cartel de Verifica RTVE está casi encima de la gráfica, aparte es un poco feo, y además sus letras son más grandes que las de la propia gráfica. Todas esas líneas y agrupaciones no están claras, hay mucho colorín, y el título está abajo y muy pequeño, por lo que tardamos en saber qué es lo que estamos mirando. Si yo tuviera que presentar estas categorías en una diapositiva para mi trabajo, empezaría con un título más grande y arriba, para que todos supieran qué es lo que estoy mostrando. Destacaría la palabra categorías, que resume el título tan largo que nos ha quedado. Mostraría cada categoría en barras descendentes, para simbolizar que, conforme vamos descendiendo de categoría, quedan menos ejemplares de esa especie. Además, verás que he invertido el orden de las categorías que aparecían en la gráfica de RTVE, poniendo el valor más negativo, que es extinto, abajo del todo. Así, si vamos mejorando la situación y vamos cambiando de categoría, vamos subiendo la gráfica. Yo lo prefiero así, porque así vamos subiendo y es algo positivo. En la otra gráfica podíamos ir subiendo hacia la extinción o ir cayendo en picado hasta la salvación de la especie. Me parecía un poco contraintuitivo. No me gustaba. Te habrás fijado que he utilizado menos colores distintos. En realidad 5 de los colores son el mismo color, pero variando la tonalidad. Y he dejado los dos más negativos con el rojo y el negro para esos valores de extinto. Mi objetivo íntimo con ese uso del color, ya sabes, es que no me llamen hortera. Es una manera de luchar contra mi inseguridad. Luego añadiría un toque artístico con una cara de lince triste ahí en esas dos categorías más negativas. Pero no me acabaría de convencer y lo quitaría. El único grupo que me pareció relevante para contar la noticia es el de amenazado, que engloba en peligro crítico, en peligro y vulnerable. Y ahí es donde se ha producido la noticia estos días. El lince ibérico ha pasado de en la categoría en peligro a vulnerable y por tanto sigue amenazado.
El titular que deja esto más claro es el de RTVE, que dice: el lince ibérico deja de estar en peligro de extinción y pasa a catalogarse como una especie vulnerable. Ojo, yo no estoy diciendo que sea el mejor titular, yo no soy periodista, simplemente que deja eso más claro. Quizá lo que dice El País de que es un hito histórico en la conservación en Europa tiene más relevancia que el tecnicismo de la categoría, no sé. Pero eso que lo discutan los periodistas. Nosotros vamos a hablar de otro aspecto que me interesa más. El jueves, en la noticia del País, se mostraba esta gráfica con la evolución de la población del lince ibérico en España y Portugal. Esa gráfica en realidad viene de la nota de prensa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miteco para los amigos. Y tú dirás, hombre, pues los del País podían haberse currado su propia gráfica y poner algo más presentable, claro. Pues lo hicieron, pero al día siguiente, luego te la enseño. Como curiosidad, te cuento que el diario Jaén Hoy utilizó la misma gráfica, pero cortando la leyenda en la imagen, con lo cual sus lectores no saben lo que están viendo y qué significan las columnas de cada color. Volvamos a la imagen del País, que se ve mejor. Cuando yo vi esta gráfica es cuando decidí hacer este vídeo. Me pareció que tenía varias cosas que mejorar y de hecho los del País las mejoraron en su gráfica del día siguiente. Lo primero y más básico es el tipo de gráfica. ¿Cuándo hay que utilizar una gráfica de barras o de columnas y cuándo es mejor utilizar una gráfica de líneas? Las gráficas de barras o de columnas sirven muy bien para comparar tamaños de barras entre las categorías, el número de elementos entre las categorías verde, naranja y azul, por ejemplo. Entonces, en este caso serían la población total de linces, la población de hembras reproductoras y la población de cachorros. Las tres categorías comparadas. Pero en esta noticia lo más importante es comparar eso, comparar el número de hembras con el de cachorros. Lo que viene hablando la noticia todo el tiempo es de la evolución de la población total y cómo ha crecido. Entonces lo que estamos hablando es de una tendencia. Y cuando hablamos de tendencias, las mejores prácticas indican que lo que hay que utilizar es una gráfica de líneas. Y en El País están de acuerdo, porque al día siguiente su noticia ya mostraba esta otra gráfica de líneas. Es mucho más fácil de entender, mucho más claro de ver la tendencia, es más agradable y más clara. Además, la gráfica en su web es interactiva, entonces tú puedes pasar el ratón por los puntos de la línea y te va diciendo los valores de cada momento. Entonces, ¿qué? ¿Con esto ya me quedo tranquilo? Pues mira, yo si tuviera que presentar esto en mi trabajo, lo mejoraría un poquito más. Te enseño. Yo eliminaría las líneas del total de hembras y de cachorros, para no distraer del mensaje principal que versa sobre el total de linces. Si hubiera algo que destacar propiamente de las hembras o de los cachorros o de la relación con el total, pues lo dejaría. Pero me ha parecido que sigue una progresión parecida al total y todos suponemos que si la población total de linces aumenta es porque hay más cachorros y porque hay más hembras. Es un error típico que podemos cometer, que es mostrar toda la información de exploración en lugar de mostrar solo la información de explicación. La información de exploración es cuando estamos mirando a ver qué es lo que nos dicen los datos y qué podemos sacar como conclusión. La información de explicación es cuando ya sabemos lo que queremos comunicar, ponemos eso para mostrarlo claramente y sin otras cosas que distraigan. Tú cuando tengas dudas, lee tu título. Tú hablas de cachorros o de hembras, ¿no? Pues quítalas. A la porra. Pero si quieres hablar de eso en tu presentación, también lo puedes hacer, pero tendrás su propia diapositiva con su título correspondiente. Un detallito que he cambiado es el intervalo de los años en el eje inferior, el de los años. En la gráfica del País estaba cada 2 años y empezaba en 2002 y acababa en 2022. Al ponerlo cada 3 años, empieza en 2002, pero acaba en 2023, que es el último año para el que tenemos datos en la gráfica, y así queda un poco más claro. Vamos a darle una vuelta más. Ya que la noticia de esta semana era el cambio de categoría, podemos mostrar que desde 2002 a 2015 la categoría era en peligro crítico, que en 2015 pasamos a categoría en peligro y que con los datos que hemos recibido en 2023 hemos pasado a la categoría vulnerable. Fíjate que hemos puesto cada parte de la línea de la gráfica en el color de la categoría de riesgo en la que estaba el lince en esos años. Además, con mostrar el número de linces en esos 3 puntos específicos, yo creo que es suficiente. Yo creo que nadie se va a poner a mirar para cada año cuántos linces había, siguiendo las líneas de las rejillas hasta el eje. Demasiado trabajo, no hace falta. Pues ya está, eliminamos el eje vertical y la rejilla y nos queda todo mucho más despejadito. Ahora nos fijamos en el título. Al poner ese código de colores en la gráfica, ese título en azul ya no pega.
por mucho que sea el color cooperativo de tu empresa. Lo pasamos a gris oscuro y se nos presenta la oportunidad del color. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos relacionar cada parte del título con la gráfica poniendo el nombre de cada categoría en su color. Esto va tomando forma. Me gusta, me gusta. También podemos eliminar la leyenda de la gráfica y mostrar los periodos de cada categoría así, con esas líneas horizontales cubriendo cada periodo. Eso sí, cada línea y cada texto en el color de su categoría, que sea inmediato relacionarlos. Además, si yo fuera a presentar este tema en mi empresa, anotaría la gráfica con más informaciones importantes como las que vienen en la noticia. Podría empezar así. En 2002, el lince ibérico se encontraba en peligro crítico de extinción y España empezó a trabajar en su conservación. Solo había 2 poblaciones, en Andújar y en Doñana, y la mayoría estaban en fincas privadas, lo que dificultaba el proyecto de conservación. La Unión Europea también comenzó a contribuir con presupuestos para proyectos y centros de conservación. En 2005 llegó la primera camada nacida en cautividad. La madre se llamaba Saliega. Aquí ya puedes tener la gráfica más clara del mundo que no va a llegar tanto a la audiencia como una foto de Saliega, la madre. Y no digamos ya la foto que dio la vuelta al mundo, la de los 3 primeros cachorros nacidos en cautividad. Volvemos a nuestra gráfica y pasamos a 2009. En 2009, una enfermedad renal crónica atacó a muchos linces. Murieron 20 y fueron afectados otros 20 más. Fue debido a una partida de un suplemento vitamínico que estaba en mal estado y podemos ver que ese año no hubo crecimiento. En 2011 se produjeron las primeras sueltas. Desde entonces, más de 400 animales se han soltado en España y Portugal. En 2014 llegó la gran expansión. Se produjeron sueltas de animales en los Montes de Toledo, en la Sierra Morena Oriental, en el Valle de Matachel, en Extremadura, y el Valle del Guadiana, en Portugal. En 2015 se abandonó la categoría en peligro crítico de extinción y pasamos a la categoría en peligro de extinción. En 2017 comienza el crecimiento exponencial. Eso fue debido a que las hembras nacidas en la naturaleza comenzaron a criar. En 2019 muere Saliega. Aquí puedes ver un ejemplo de cómo nos es útil utilizar normalmente un gris para los textos y para los títulos y no el negro, porque ahora podemos utilizar el negro para destacar. Así con el negro destacamos un título que es triste, que es negativo, y esto lo podemos hacer porque antes siempre utilizábamos grises, entonces ahora se ve el contraste mucho más fuerte del negro con el blanco. Volvemos a utilizar la foto para marcar el momento en la memoria y utilizamos el blanco y negro porque es triste, estamos hablando de la muerte de ese lince. Un recuerdo para Saliega. Y ya llegamos al momento actual en el que estamos contando la noticia de que hemos pasado de en peligro de extinción a vulnerable y podemos aprovechar para decir que la especie sigue amenazada. Fíjate que hemos utilizado muchas diapositivas y eso nos suele incomodar porque nos parecen demasiadas e intentamos comprimir y meter más información en menos diapositivas para que la presentación sea más corta. No pasa nada por hacerlo así. Vamos dando la información poco a poco a nuestra audiencia y se lo ponemos más fácil para retenerla. Y ojo, tampoco se tarda más por tener más diapositivas. Como le vamos dando pequeños cambios cada vez en cada diapositiva, la audiencia sabe perfectamente dónde tiene que mirar, va de poquito en poquito, podemos ir pasando rápido y no estamos perdiendo tiempo, como si hubiéramos metido todo en la misma diapositiva, explicándole a la audiencia dónde tiene que mirar. Ahí sí que se pierde tiempo y se tarda más en la presentación. Bueno, ¿qué? ¿Has pillado la idea? ¿Te ha parecido mejor de esta manera de presentar o lo que hemos visto en las gráficas del inicio? ¿Te acuerdas de cómo eran? Pues suscríbete, que los que presentan bien las cosas en su trabajo es una especie en extinción. Vamos a hacer que suba por lo menos a vulnerable. Sed buenos. ¿Era demasiado fácil la broma? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hasta luego.